Listo, ahora sí. Ya, entonces les decía, ¿no? En ese caso, hablamos de la fonética como una rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del habla, es decir, estudia los sonidos materiales o concretos, también llamados articulados. Su unidad mínima de estudio es el fono. El fono o sonido articulado es la materialización del fonema a través del aparato fonador. O sea, todos los sonidos que nosotros emitimos y que escuchamos, bueno, en este caso, eso es lo que estudia el fonema o la fonética. El fono se representa entre corchetes, lo cual significa que estamos hablando un sonido concreto que se puede escuchar y no de un fonema. Clases de fono, ¿ok? Tenemos en este caso primero a las vocales, ¿ok? La vocal A, en la articulación correspondiente al fono A, la boca y los labios se abren más que cualquier otra articulación y la lengua se mantiene plana, en reposo y al centro, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos va un poquito a hablar es, en este caso, sobre la manera de la articulación para emitir los sonidos que representan cada fono, ¿correcto? Por ejemplo, me hablan aquí de la A, ¿no? La A es la que de alguna manera tiene la articulación más grande, ¿correcto? Como dicen ahí, ¿no? Boca y labios se abren más que cualquier otra articulación. La lengua se mantiene plano. Te detalla cómo es la articulación de la A, ¿correcto? La E y la I, por otro lado, el dorso de la lengua, en este caso, se aproxima ligeramente al paladar, ¿ok? O sea, cuando tú dices E o I, sientes un pequeño retroceso de la lengua. La lengua, o sea, la parte de atrás de la lengua, se va al paladar y los labios forman una abertura alargada. Eh, ¿Correcto? Entonces, aquí lo que estamos describiendo son cómo se forman los sonidos, cómo se forman los sonidos de cada vocal, ¿correcto? En el caso de la U o la O, las articulaciones que corresponden a estos fonos, la parte posterior de la lengua se aproxima ligeramente al velo del paladar. O sea, la parte baja. La parte baja. O sea, si tú eh, intentas emitir el sonido O o el sonido U, te vas a dar cuenta que efectivamente la parte posterior de la lengua hacia abajo, ¿no? Al velo del paladar, o sea, en la parte baja. Y de ahí, en ese caso, forman una abertura redondeada. O es como los labios forman una abertura. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, estos son los sonidos que se emiten cuando, en este caso, tratamos con las vocales. En el caso de las consonantes, ¿ya? De acuerdo al punto o zona de articulación, ¿correcto? ¿Cómo se emiten sonidos con las vocales? En el caso de los bilabiales, se utilizan desplazando el labio inferior, o sea, el labio va hacia atrás, y en este caso, ya, o sea, el labio inferior va hacia abajo, ¿no? Y en este caso se junta con el labio superior. P, P, B, M. ¿Por qué en este caso se dice que es un bilabial? Porque estamos usando los dos labios para poder, en este caso, producir este sonido, ¿correcto? Por eso se llama bilabiales. Esas son las letras más populares, ¿no? O mejor dicho, los fonos. Siempre hay que acostumbrarse. Entonces, ni yo me acostumbro todavía, ya, ni yo me acostumbro de que en este caso los fonos están entre corchetes, ¿ok? No son letras, no son grafemas,
Son fonos, ¿correcto? Son fonos. Los labiodentales se articulan aproximando el labio inferior a los bordes de los incisivos superiores. Cuando tú dices F, ahí se junta ligeramente el diente con el labio superior, ¿no? F. Entonces se llama labio dental porque intervienen labios siguientes. Los dentales propiamente dichos se articulan al contacto del ápice de la lengua con la cara interna de los incisivos superiores. O sea, tu lengüita se junta en la parte de atrás con los dientes de arriba, de la parte superior. Cuando intentes producir la D o la T, te vas a dar cuenta. ¿Ya? Cuando intentes producir estos fonos de D y T, te das cuenta. Los interdentales se articulan ubicando el ápice de la lengua entre los bordes de los incisivos superiores e inferiores. Este alófono produce la letra Z, ¿ok? Ese es el alófono ese es el fono del grafema Z, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver más adelante. En el Perú no empleamos este fonema. No se emplea este fonema. Es sustituido por el fonema S, el fenómeno denominado ceseo. A ver, les explico. En partes de España, ya, en varias partes de España, ellos usan el fono teta, o sea, el fono del grafema Z. ¿Ya? Bueno, cuando ellos dicen, ¿no? Zanahoria, zanahoria, zanahoria. ¿Ok? O sea, la Z tiene un sonido diferente a la S. Zapatero, zapatero, zapatero. ¿Ok? Nosotros, en el caso del Perú, nosotros no pronunciamos el alófono Z. O sea, el alófono teta no lo pronunciamos. ¿Ok? Nosotros cuando decimos zapatero, zanahoria, zorrillo, en ese caso usamos el grafema S. Por eso que acá se le conoce como el ceseo, ese famoso ceseo. Es el reemplazo del alófono Z por, en este caso, el fono S, ¿correcto? Entonces, pero en el español, en el castellano, sí existe, o sea, la Z tiene un fono diferente a la S, solo que en el caso del Perú eso no se aplica, ¿ok? O sea, no hay en este caso no se produce ese fenómeno, ¿ok? El alveolar, ya, el alveolar se produce con el desplazamiento del ápice de la lengua hacia la zona alveolar. L. Hay un desplazamiento, ¿no? R, R, N. Ya, estos son los alveolares. Ese es su grafema es S, L. Ese es su grafema es R, R, N. ¿Ok? Ahora, este es el doble R y este también es el R cuando decimos ratón. O sea, cuando dices ratón, eh, sin usar el sonido de doble R, pero muy similar, el fono es esta R de aquí. ¿Ok? Cuando yo digo ratón, uso este fono. No uso el de acá. Este fono de la R es más débil. Yo no puedo decir ratón, ratón, no. Digo ratón. Entonces uso este fono R, ¿ok? Este es para decir, por ejemplo, aritmética, ¿no? Aritmética, por ejemplo. Ahí sí uso este fono de aquí. Correcto. Ahí sí uso este fono. ¿Ya?
como le digo, o sea, estos fonos lo que de alguna manera tratan de, en este caso, indicarnos es el sonido que se genera, ¿ok? Es el sonido de los grafemas, ¿correcto? Entonces, es por eso que en este caso nosotros usamos en este caso estos fondos se van a usar para nosotros indicar el tipo de sonido que tiene cada grafema. A ver, sección preguntas. Pues, no veo mucho el chat, por eso que no. En este caso no. Mira, en el caso de la PBM, o sea, son labios dentales, ¿ok? Pero cada uno tiene su propio sonido, ¿ya? El ceseo, como te digo, ese es más que todo de Perú. Si tú te vas a España, ya ahí vas a notar en este caso que el sonido el fono de la Z es diferente, ¿correcto? Ya, ahora, por ejemplo, después de los alveolares tenemos los palatales. Los palatales se articulan con desplazamientos del dorso de la lengua hacia la zona alveolar, ¿ok? Che, cuando hablamos che, ¿no? Che. En este caso, el grafema de la che es este de aquí. Este es el fono y este es el fono del grafema che, ¿no? Tenemos después la ñ, ¿no? Este es el fono de el grafema L, ¿correcto? Ahora, los velares, en el caso de los velares, se producen con desplazamiento del post dorsal de la lengua hacia la zona velar. En este caso, la K. Este fono K es de los grafemas K y C también, ¿ah? Si yo digo camión, usaría así, K. O sea, como fono, su fono sería K, ¿correcto? La X en este caso tiene el sonido de la J, ¿ok? La J, el sonido del grafema J tiene como fono esta X, ¿no? Y la G, que en este caso es lo que todos conocemos. Estos velares se conocen como consonantes posteriores. En el caso de los palatales, ¿no? También se consideran consonantes posteriores. Según el modo de articulación, tenemos las oclusivas o las explosivas. Se articulan con obstrucción total y momentánea del aire en algún momento de la cavidad bucal. Esta clasificación que les estoy dando es de acuerdo a ciertos criterios, ¿correcto? Ya, el primero que hemos visto, ya es según la zona de... Estaba pasando el helicóptero, ¿ok? No, ya me vencía la voz ahí con el helicóptero. Ya, entonces continuamos, decía, ¿no? Según el modo de articulación, esta es otra clasificación, ¿correcto? Se vuelven a chocolatear todos los fonos que estamos conociendo y en este caso, por su modo de articulación, se dividen en oclusivas, tenemos la P, B, D, T, K y G. Las fricativas o continuas se articulan con obstrucción parcial del aire pulmonar en algún punto de la cavidad bucal, ¿no? La F, Z, C, ¿no? Z, S y G, y J, ¿no? La J. Las africadas se articulan mediante una oclusión seguida, casi simultánea por una africación. Perdón. Tenemos el fono che. Las líquidas, ¿no? Tenemos laterales, se articulan con salida del aire pulmonar por uno o ambos lados de la cavidad bucal, ¿no? Tenemos la L y la doble L. Vibrantes, se articulan mediante el contacto del ápice de la lengua una o más veces con la zona alveolar, ¿no? Tenemos las R, ¿no? R y la R, y el fono de la R, ¿ok? Ya, como digo, acá en este caso lo importante es
de alguna manera entender un poquito que cada grafema que ustedes ven en el alfabeto tiene su respectiva representación sonora. Estos son representaciones sonoras. Lo que yo represento es el sonido de cada grafema, ¿ok? Del alfabeto. Por la acción de las cuerdas vocales, por ejemplo, dividimos, Jesucito, no me estés rayando. Disculpe, profe, me confundí. Está tu nombre ahí. ¿Qué creen? Cualquier rayoncito, ahí me dice quién fue. ¿Ves? Ahí está, Jesús otra vez Disculpe, ahí. profe, disculpe. Estoy intentando borrar. A borrar. Ya. No puedo. Ok, a ver, continuamos. Según la acción de las cuerdas vocales, dice, tenemos los fonemas sordos que se articulan sin vibración de las cuerdas vocales. P, T, K, F, Z o Z, es, ja, cha. En alguno he usado las cuerdas vocales, ¿no? Por eso se llaman sordos, ¿ok? Sonoros tienen vibración de cuerdas vocales. B, D, G, Y, L, E, R, R, M, N, N. ¿Correcto? En este caso, acá sí hay una vibración de cuerdas vocales. Según la resonancia nasal es cuando la resonancia se produce en la cavidad nasal. M, N, Ñ. Oral es cuando se produce en la cavidad bucal. B, D, G, Y, L, R, P, T, K, F, Z, Z, J, Cha. ¿Correcto? Entonces, sí, sé que es un poquito complicado en este caso, poderlo entender, pero si, o sea, si lo vuelves a revisar, vas a ver que sí lo puedes, en este caso, captar. La idea, como te dije, es entender de que hay representaciones sonoras de los grafemas. Eso te tienes que quedar bien claro. Ahora, su clasificación es por sus formas de articulación, por su vibración, por el uso. Son diferentes, eso sí. Es como que tienes todos los fonos y te chocolatean, ¿no? Por su zona de articulación, hay chocolate. Por su zona de vibración, hay rojo. Y así. Entonces lo rearman, ¿no? De acuerdo en este caso a diversos criterios. La articulación, dice, es la variación que sufre el fono al momento de pronunciarse debido a la influencia de otros sonidos. Por ejemplo, el fonema N, ¿no? Tiene los alófonos N. Por ejemplo, aquí el alófono tiene un sonido interdental. Enfado, dental, diente, alveolar, ancestro, palatal, cancha, velar, tango. O sea, de acuerdo en este caso a cómo se influye con otros sonidos, puede tener en este caso diferentes formas de pronunciación, ¿no? Dice, el aire el aire expirado sale desde la laringe, pasa por la laringe, llega a la boca. El campo total de la articulación lo constituyen la cavidad bucal, la cavidad faríngea y la cavidad nasal. El movimiento de los labios, de la mandíbula inferior de las mejillas, de la lengua y del velo del paladar modifican la forma y el espacio de la cavidad bucal, haciendo que el aire produzca a su paso efectos acústicos más o menos diferentes. A la especial posición adoptada conjuntamente por dichos órganos en el momento de producir un sonido se le conoce como articulación. ¿Okay? Entonces, la articulación depende mucho en este caso del movimiento de diferentes órganos, en este caso del aparato fonador, ¿correcto? De acuerdo a eso, le va a dar cierto efecto acústico, en este caso, a las palabras que vamos emitiendo, ¿ok? No, lo que decíamos, ¿no? Como en este caso, los que intervienen, ¿no? Los que intervienen en el proceso de la producción de sonidos, ¿correcto? Tiene mucho que ver aquí el flujo de aire, ¿ok? De acuerdo al flujo de aire que uso,
pues en este caso las cuerdas vocales con los demás órganos se van adaptando para provocar esos efectos sonoros, ¿no? Es muy diferente el sonido de la M, de la N, de la F, para esos efectos sonoros de los que se habla en el texto, pues hay una predisposición, en este caso, de cada órgano. Cada uno tiene, ya toma una forma de cómo articular esos fonos. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, en la clasificación de los fonos, ¿no? En la zona, de acuerdo a la zona de articulación, hay una manera. Para la M, para la P, para la J, para la CHA, hay una manera, ¿correcto? Y así. Entonces, pero en este caso, eso es lo que a grandes rasgos está estudiando la fonética. Estudia en este caso la producción de los distintos sonidos. ¿Ya? Entonces, a ver. La C, la K, ¿no? Me dices la K. ¿Que pueda ser explosiva? Pues sí, posiblemente, claro. Pero, claro, la toma como explosiva. Pero recuerda en este caso que el alófono es, ¿no? Es un alófono K, ¿correcto? Pero sí, sí, recuerda que la C tiene en este caso ese modo de articulación explosivo, ¿no? Entonces, cada grafema que está representado en la escritura tiene también su representación en el sonido. Esa producción de sonidos que nosotros realizamos al momento de emitir un mensaje es lo que estudia la fonética, ¿correcto? Entonces, cada fono, estudia las características de cada fono, su estructura al momento de emitir los sonidos y en este caso cómo también confluye con otros sonidos. Hemos visto en el alófono N, tiene diferentes formas de articulación, de emisión de sonido cuando se juntan con otros fonos, ¿correcto? Entonces con otros sonidos. Entonces eso es lo que se estudia en la fonética, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que tenemos, así como tenemos el abecedario, tenemos también nosotros, en este caso, un conjunto de fonos, ¿ok? De fonos, en este caso, que representan el sonido de cada grafema. Incluso vas a dar cuenta que hay, que de acuerdo a diversos fenómenos también hay de alguna manera grafemas que tienen diferentes fonos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos morfología y todas esas complementarias, ¿correcto? Entonces, por lo pronto, esto es lo que se estudia en la fonética. Eso tenemos que saber de la fonética, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a la fonética? ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, ¿no? Ya, entonces, en la siguiente sesión, en la sesión que viene, vamos a hacer una pequeña práctica, ya, para poder resolver unos ejercicios que complementen este aprendizaje. ¿Ok? Entonces, nos vemos dentro de unos 5 minutos. ¿Ya, muchachos?